El Vaticano duerme entre sombras y mármoles antiguos, pero hay una figura que ha despertado pasiones, dudas y temores entre creyentes y escépticos por igual. El Papa Francisco, el primer pontífice jesuita, el primero en venir del sur del mundo, el hombre que cambió el rostro del papado con humildad y, según algunos, con secretos tan antiguos como la Iglesia misma. Esta es su historia. Pero también es la historia de lo que se oculta tras las puertas doradas del poder divino. Desde su llegada al trono de San Pedro, en 2013, Jorge Mario Bergoglio se presentó como el Papa de los pobres. Renunció a los lujos, rehusó el Palacio Apostólico y prefirió vivir en una pequeña habitación de la Casa Santa Marta. Pero en los pasillos de Roma se empezó a murmurar: ¿es esa austeridad un escudo para ocultar otras intenciones? ¿O simplemente el disfraz perfecto de un reformador que ha llegado a destapar décadas de corrupción espiritual? Francisco supo ganarse al mundo con gestos. Lavó los pies de presos, abrazó a enfermos, se enfrentó a los abusadores, pero también desafió a los poderosos dentro de la Iglesia. Detrás de cada sonrisa, hay quienes vieron estrategias calculadas. No faltan quienes aseguran que desde el inicio de su pontificado, Francisco libró una guerra silenciosa contra el ala más conservadora del Vaticano, aquella que lo acusaba de abrir demasiado las puertas. Un rumor persistente gira en torno a su elección. Algunos cardenales afirmaron que su ascenso fue parte de un plan anticipado por un grupo secreto conocido como el Grupo de Saint Gallen, una especie de logia progresista que maniobró desde las sombras para instalar a Bergoglio como papa. ¿Coincidencia o estrategia oculta? Ninguna investigación oficial lo confirmó, pero los indicios sobreviven como fuego bajo las cenizas. Su mirada hacia América Latina ha sido crítica pero llena de silencios. Durante sus visitas, habló de pobreza y justicia, pero evitó denunciar con fuerza a dictadores modernos o a regímenes violadores de derechos humanos. Algunos analistas sostienen que su formación jesuítica lo entrena para moverse con cautela en terrenos peligrosos. Otros, en cambio, lo acusan de complicidad silenciosa con ciertos gobiernos. Detrás del aura de paz se esconden batallas internas. Fuentes vaticanas han filtrado que en más de una ocasión Francisco fue amenazado dentro de su propio entorno. Se dice que tuvo que cambiar a sus escoltas personales y que ciertas reuniones se realizan en salas previamente desinfectadas de micrófonos. Lo llaman el Papa Vigilado, un pontífice que vive como si supiera que lo siguen y lo quieren silenciar. Un episodio enigmático ocurrió en 2016, cuando su secretario personal desapareció por 48 horas sin explicación oficial. La versión pública hablaba de una enfermedad repentina, pero periodistas italianos apuntaron a un secuestro fugaz como advertencia. Desde entonces, Francisco comenzó a confiar solo en un círculo muy reducido. Algunos exorcistas lo han acusado de restarle importancia a las fuerzas del mal. El Papa, en entrevistas, ha reconocido la existencia del demonio, pero su énfasis siempre ha sido pastoral. Satanás no se combate con agua bendita sino con misericordia, dijo. Pero entre los muros del Vaticano, hay quienes piensan que su posición debilita la lucha espiritual y que eso ha traído consecuencias ocultas. Se sabe que recibió una carta firmada por 5 cardenales conservadores, en la cual se le cuestionaba duramente por ciertas doctrinas. La respuesta del Papa fue ambigua, casi silenciosa. ¿Una señal de debilidad o de estrategia? ¿Se retiró para preparar un contraataque o simplemente para evitar una ruptura pública? En varias ocasiones se le ha visto llorar en privado. Uno de sus asistentes reveló bajo anonimato que Francisco carga con un peso invisible. Hay cosas que no puede decir, cosas que si dijera, provocarían un cisma, aseguró. ¿A qué se refiere ese silencio sagrado que lo persigue como una sombra? Durante la pandemia, su figura se volvió casi mística. Caminaba solo por la plaza de San Pedro vacía bendiciendo al mundo. Pero para algunos, esa imagen fue simbólica. Un papa solo, rodeado de traiciones, sabiendo que el enemigo no está fuera, sino dentro.
Uno de los mitos más extraños sobre Francisco circula en foros esotéricos y conspirativos. Aseguran que en 2017 recibió en secreto a un grupo de teólogos hebreos para discutir antiguos textos que pondrían en duda ciertas verdades del Nuevo Testamento. Nadie ha probado que eso ocurrió, pero los relatos siguen creciendo. También circula la teoría de que guarda una carta escrita por el Papa Juan Pablo I, antes de su misteriosa muerte en 1978. Esa carta, según dicen, revelaría nombres de mafias eclesiásticas infiltradas en el Vaticano. ¿Por qué no la muestra? ¿Por miedo o por estrategia? En 2020, Francisco permitió por primera vez el acceso parcial a los archivos secretos del Vaticano relacionados con Pío XII y su papel durante el Holocausto. Fue un gesto valiente, pero también fue una advertencia. Si abrimos una puerta, otras puertas podrían abrirse solas. Las profecías de Malaquías hablan del último papa, Pedro el Romano, que verá el fin de Roma en fuego. Algunos creen que Francisco se ajusta a esa figura. Su nombre, su origen, su manera de romper con tradiciones, todo parece señalarlo como el cierre de un ciclo milenario. Hay documentos no publicados sobre encuentros privados con jefes de inteligencia internacionales. Lo que se discutió jamás fue revelado. Pero algunos diplomáticos insisten en que Francisco posee información sobre atentados frustrados y sobre el futuro de ciertos líderes globales. El Papa ha hablado abiertamente de su propia muerte. Ha dicho que no le teme, pero sus médicos aseguran que en los últimos meses su salud se ha deteriorado más de lo que se informa. Una fuente cercana incluso afirmó que Francisco dejó instrucciones específicas para ser enterrado sin pompas y con una carta que solo podrá abrirse 10 años después. En una entrevista con un periodista argentino, Francisco le preguntó al final, en voz baja, ¿sabes lo que pasa cuando un papa sabe demasiado? El periodista pensó que era una broma, hasta que vio que no había sonrisa. Cada vez que aparece en público, hay quienes analizan sus gestos buscando señales ocultas. ¿Por qué a veces gira la cabeza antes de hablar? ¿Por qué se persigna 2 veces en momentos clave? ¿Está enviando mensajes cifrados a alguien? Cuentan que guarda un crucifijo antiguo en su mesita de noche, uno que perteneció a un mártir jesuita torturado por herejía en el siglo XVII. Aseguran que cada noche le reza, no por él, sino por el alma de la Iglesia, porque, según él, está en peligro. Algunos dicen que ha tenido sueños proféticos, que una noche despertó gritando, «Las llaves caerán al río Tíber». Desde entonces, evita caminar solo por los jardines vaticanos al atardecer. En 2024, envió un mensaje confidencial a todos los nuncios apostólicos del mundo. Les pidió que prepararan a sus diócesis para cambios difíciles, necesarios, inminentes. El contenido completo de ese mensaje no fue publicado. Solo se filtró una palabra: renacimiento. Francisco sabe que el tiempo corre. Su mirada es más profunda que antes. Hay días en que parece estar despidiéndose con cada palabra, cada misa, cada gesto, como si supiera que su partida no será solo física, sino simbólica. Algunos obispos han comenzado a hablar en voz baja de un futuro cónclave y de un legado imposible de sostener, porque cuando Francisco se vaya, no solo quedará vacío el trono de Pedro, quedará también el eco de todo lo que nunca se dijo. Los muros del Vaticano lo saben, y tiemblan, porque lo que se oculta bajo el manto del amor divino podría ser más humano, más crudo y más aterrador de lo que el mundo está preparado para aceptar. El Papa Francisco ha sido muchas cosas. Tal vez también el guardián de un secreto final.